Bienvenidas, bienvenidos a todos en nuestra charla abierta para familias del mes de septiembre. Y este mes vamos a trabajar el tema de diagnóstico dual. ¿Ya? Mi nombre es Edita Núñez, soy la psicóloga del centro. Nuestra expositora es Tamara Duarte, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, es una de las terapeutas ocupacionales del Centro UC y además la coordinadora del programa integral del neurodesarrollo. ¿Ya? Entonces, alguien tiene el audio abierto ahí. Y ella es una de nuestras especialistas en la temática de diagnóstico dual. Entonces, como les contaba, la charla de este mes, cuando coexisten la condición de síndrome de Down y autismo. Entonces, queremos conocer sobre diagnóstico dual y síndrome de Down, ¿cierto? Y autismo, cuáles son sus principales características diagnósticas, cómo se pueden evaluar y otros antecedentes relevantes que Tamara nos va a ir contando en el transcurso de la charla. Para que nos podamos ordenar, primero presenta Tamara y luego dejamos espacio para preguntas. También pueden hacer preguntas por el chat, que después las vamos a ir respondiendo. ¿Ya? Así que, sin más, bienvenida Tamara, adelante. Súper. Muchas gracias, Edita. Ahí voy a comenzar a presentar. Siguen llegando personas, así que agradecida por la motivación de estar este día jueves, ¿cierto? Después de seguramente un día de trabajo, un día de actividades, de crianza, etcétera. Así es que, eh, bueno, vamos a comenzar con esto para que podamos rápidamente ya comenzar a reflexionar acerca de este tema. Tal como decía Edita, esta charla vamos a hablar de este diagnóstico dual cuando coexisten estas dos condiciones, síndrome de Down y autismo. Para presentarme, mi nombre es Tamara Duarte, como decía Edita, soy profesional terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, magíster en salud pública también, y tengo formación en diversas áreas, ¿ya? Ahí, si es que ahí cuando vayan ingresando, quizás solicitarles que puedan ir silenciando el micrófono, se los agradezco. Tengo un poquito yo ahí sumida dispersa también, así que me disculpo desde ya, es que de repente me pierdo, ¿ya? Pero bueno, tengo mi formación en este ámbito. Partí hace ya, creo, 11 años aproximadamente, donde el tema del autismo no era tan conocido y hoy en día sabemos que está muy presente y hace muy poco también nos hemos ido dando cuenta que es un tema también muy frecuentemente en la población con síndrome de Down. Y entonces, el interés que vemos es precisamente porque de repente necesitamos respuestas, ¿no? Como de acuerdo a algunas observaciones que tenemos y que hemos realizado. Las imágenes expuestas en esta presentación les vamos a pedir el máximo respeto, están autorizadas, pero por cierto que vamos a- a exigir ese respeto para con ello, especialmente cuando vamos a mostrar unas pequeñas pinceladas de algunos participantes. ¿Ya? Bueno, hoy día entonces vamos a hablar de diagnóstico dual, características generales, ¿ya? Y el abordaje terapéutico. ¿Ya? Entonces, partiendo con estas generalidades, vamos a conversar, ¿cierto?, acerca de lo que es el síndrome de Down como una condición. Sabemos que el síndrome de Down está dado por una anomalía, ¿cierto?, en el cromosoma 21, ya sea por una trisomía 21 completa, por traslocación o con mosaicismo, ¿sí? Y que esta conlleva diferentes características, ¿sí? Que en los manuales diagnósticos de clasificación diagnóstica están ampliamente descritos. Sin profundizar mayormente ahí, vamos ahora a indicar a qué nos referimos con autismo, ¿ya? Y el autismo es una condición también del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación, en la interacción social y que genera también
las personas participan con muchas veces patrones restringidos repetitivos y comportamientos intereses, o en intereses o en actividades. ¿Ya? Aquí también quisiera destacar de que los comportamientos repetitivos y restringidos ahora están algo cuestionados, ¿cierto? Como concepto, ahora se habla de intereses profundos, ¿sí? Y no necesariamente tiene esta connotación de restringido, ¿ya? Entonces, hay terminologías que aquí voy a ir comentando, pero que también se han ido cuestionando en la medida que han ido avanzando las investigaciones y que las personas, especialmente personas autistas, han ido entregando su visión al respecto, ¿ya? Bueno. Pero cuando uno revisa la literatura y todo lo relacionado a este espectro del autismo, el manual diagnóstico que aparece más frecuentemente como mejor descriptor de esto es el DSM-5, ¿ya? Y el DSM-5 tiene el término acuñado, ¿cierto? Trastorno del espectro autista, y que se diferencia de términos anteriores, ¿cierto? Como síndrome de Asperger o autismo propiamente tal. Ya entonces, este manual diagnóstico viene a indicar este concepto y que habla principalmente de esto de que hay un espectro. Ya, yo creo que eso es lo más novedoso de este concepto, que es decir, que no hay una persona igual a otra, como toda la sociedad, ¿cierto? Como todos somos distintos, pero especialmente cuando hablamos de este diagnóstico, es muy difícil poder decir esta persona que yo estoy observando es igual a esta otra persona que estoy observando, porque los comportamientos, las conductas, las características de las personas son muy distintas. ¿Ya? Pero dentro de esta gran diversidad hay ciertos elementos que sí van a ser diferenciadores para poder decir que estamos hablando efectivamente de espectro del autismo o, o no, ¿cierto? O de otra condición. ¿Y cuáles son estos elementos diferenciadores? Es los que habíamos dicho. Eh, sí, ahí después vamos a ir hablando. Qué bueno que van haciendo comentarios y pueden ustedes también ir comentando efectivamente en el chat si tienen algunas otras ideas, porque efectivamente, como decía ahí una participante, se habla de condición del espectro autista y no de trastorno del espectro autista para evitar esta connotación más quizás negativa que conlleva la palabra trastorno, ¿cierto? Y que viene más desde un modelo médico, ¿sí? Pero bueno, volviendo entonces a estas características, tenemos estas dificultades, ¿cierto?, en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos como un criterio importante. Además, las personas deben presentar estos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, que ya dijimos que podemos hablar de estos intereses profundos y que también se pueden manifestar a lo mejor a veces en dificultad para poder cambiar rutinas, poder adaptarse a lo mejor a otros contextos, ¿ya? Pero este criterio sé que de repente a veces no lo mencionamos mucho y yo lo puse así como igual de importante y bien grande, es que estas características se deben presentar a lo largo del desarrollo de la persona, ¿ya? Y es ahí donde tenemos que tener cuidado cuando hablamos o no de esta condición, ¿sí? Y vamos. Bueno, entonces, la complejidad del diagnóstico dual. Este es un cuadrito que lo hemos mostrado en otras instancias, no sé si se han podido sumar a lo mejor en otros encuentros que hemos tenido. Esto no es creación mía, lo presentamos también junto con mi colega Tamara Gutiérrez hace un tiempo atrás, pero que lo extrajimos de otra charla que dictó Nicole Baumer en el NDSC hace un par de años atrás y que nos pareció súper interesante cómo muestra este cuadro lo complejo que es, porque efectivamente cuando hablamos de este diagnóstico dual, de estas dos condiciones, ¿cierto? No podemos dejar de lado y de comprender también de que el síndrome de Down puede también presentar otras condiciones asociadas, ¿ya? Entonces, antes de decir esto es diagnóstico dual, tenemos que hacer una comprensión, tenemos que llevar a cabo una comprensión profunda del fenómeno. Y eso conlleva el poder evaluar si es que, por ejemplo, hay otros
condiciones, ¿cierto?, de salud mental asociado, o hay situaciones médicas, condiciones médicas que pueden estar generando, ¿cierto?, que la persona tenga un comportamiento, conducta distinta. Pido, por favor, a quien está ahí con los micrófonos, si puede silenciar, por favor, solo para yo no perderme demasiado y para que podamos todos comprender bien la charla. Muchas gracias. Parece que al ingresar el micrófono queda abierto, entonces ahí le repetimos para quienes, si se caen o qué sé yo, que puedan preocuparse ahí bien de su micrófono. Bueno, y está este diagnóstico de autismo, ¿cierto? El espectro del autismo, que están estas dificultades en la comunicación, tal como dijimos, y este otro criterio, el criterio B, ¿cierto? Que tiene que ver con los intereses y los patrones. Bueno, pero ¿qué pasa cuando está el diagnóstico dual? Hicimos una evaluación comprensiva, vimos que es amplio, digamos, todo este fenómeno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es que cuando está este diagnóstico dual, tenemos tal cual, como dice aquí, dificultades en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y también se pueden dar estos movimientos repetitivos, la autoestimulación, las dificultades de integración sensorial como parte de este criterio que he mencionado anteriormente, ¿ya? Ahora, cuando uno dice, bueno, pero esto también se da en la población con síndrome de Down, siempre lo hemos observado, ¿ya? Pero ¿dónde están las dificultades que nos van a poder poner un ojo más diferenciador en que sí hay un diagnóstico dual? Es principalmente las dificultades de la comunicación social, ¿ya? Que es distinto a la producción de una palabra, que tiene que ver con el habla, ¿ya? Es distinto bueno, al lenguaje y la comunicación en general, ¿sí? Ya, la comunicación social es una parte de esto, es una parte más acotada y que habla, ¿cierto?, de muchas veces de incluso de esto de lo que no se dice, lo que está atrás de esa expresión de esa palabra, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con la gestualidad, con la intención, con la interacción con el otro, ¿cierto? La triangulación que uno va generando entre una persona, un objeto, otra persona, ¿cierto? Estas cosas quizás más pragmáticas que tienen que ver con, con comprender elementos quizás más no explícitos, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la dificultad mayor, ¿sí? Y que vuelvo a repetir, no tiene que ver con la expresión de la palabra en sí, ¿sí? Que tiene que ver con el habla, sino que tiene que ver con todo esto que acompaña, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos bien para decir, bueno, quizás estamos dentro de este diagnóstico dual. Pero, ¿por qué no se agrandó este cuadrito morado, el de los intereses y patrones repetitivos y restringidos, patrones profundos, intereses profundos, etcétera? Porque esto también puede darse con frecuencia en la población con síndrome de Down. Y muchos de ustedes seguramente me pueden indicar, ¿cierto? Que los chiquillos a veces tienden más a la obsesión o a veces a ser más rígidos, les cuesta de repente ciertos cambios, no sé, su juguete les gusta ordenarlo en un lugar específico y si los movemos nos enojamos, ¿ya? Entonces, eso en general está en la población con síndrome de Down con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando queremos, como les decía, diferenciarlo, tenemos que fijarnos más en ese otro ámbito. Ahora, ambos tienen que estar siempre. Los tres criterios, A, B y C, ya que les mencioné anteriormente, tienen que estar para poder decir que estamos dentro de esta condición del autismo, ¿sí? Cuando tenemos síndrome de Down o cuando no también. Bueno, la prevalencia, ¿qué es lo que sucede con este diagnóstico dual en la población en general? Ya según datos de la OMS, el síndrome de Down está en una frecuencia de una persona cada 1000 personas, ¿ya? Una en 1000, ¿sí? El autismo ha ido aumentando su prevalencia, ¿sí? De una en 36 en un estudio, ¿cierto?, que se hizo en el año 2020. Eso sí, en una cohorte de niños y niñas de 8 años en estados de Estados Unidos, ¿ya? Estos estudios de prevalencia todavía no los tenemos aquí en Chile, ¿ya? Entonces,
En Chile, por ejemplo, hay algún par de estudios, de hecho, se hizo uno en Santiago de Chile, pero en base a 3 comunas de la región metropolitana, asociados al Hospital San Borja, y a la red de atención primaria asociada a ese hospital, ¿ya? Y que hablaba de 1 en 54 aproximadamente, ¿ya? En esa población en específico. ¿Ya? Pero este estudio es un estudio de referencia que uno usa bastante para poder determinar qué es lo que está pasando, y hubo un aumento importante de la prevalencia del último estudio, que fue en el año 2018, creo, si es que no recuerdo, al del 2020, que es este que les muestro acá. Bueno, y el diagnóstico dual como tal, ¿cierto? Asociado a síndrome de Down y autismo, es más frecuente que en la población en general, ¿ya? De un 16 a un 18%, algunos hablan de un 15%, todavía no se ha determinado muy bien, y es amplio en algunos estudios el rango de prevalencia que indican, ¿ya? Pero cada vez, este es un estudio del 2023, cada vez nos vamos acercando un poquito más a ese número, que es más que en la población en general, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es la explicación de por qué hay tanto interés hoy día, por ejemplo, en esta exposición, ¿ya? Porque es algo que vemos muy frecuentemente, ¿ya? Y en la estadística también lo dice. Bueno, y esta es una cosa solamente para poner en discusión algunos datos, ¿cierto?, de nuestra población. Nos salimos un poquito de lo que es el diagnóstico dual como tal, pero es interesante ver que la población con discapacidad en Chile no es poca, ¿cierto? Aquí ya vemos, ¿cierto?, que la discapacidad, ¿cierto?, de las personas con discapacidad representan casi un 16%, ¿sí?, de la población. 17% de la población, la distribución ahí está dada. Por ejemplo, la dificultad mental, como dice aquí, o intelectual, así es como se menciona en la encuesta, es el 6,8% de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, no, son algunos datos importantes que tenemos que considerar. La población con síndrome de Down en Chile, considerando a las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, son 7.802 personas. ¿Ya? Dentro de esa población, una gran cantidad, una gran parte seguramente está con el diagnóstico dual, ¿sí? Síndrome de Down y autismo. ¿Ven? No tenemos el dato desglosado para la población adulta, que eso también es otra cosa interesante, porque aquí solamente tenemos el desglose en el caso de síndrome de Down para la población infantil con discapacidad, infanto-juvenil, ¿sí? No lo tenemos en la adultez. Entonces, seguramente esta cifra es mucho más, ¿ya? Es más. Entonces, la población con síndrome de Down en Chile no es poca. Bueno, y retomando entonces nuestro tema de diagnóstico dual, ¿cómo llegamos a hacer esta evaluación y diagnóstico? ¿Sí? Primero, las primeras consultas, ¿sí? Uno ve distintos tipos de test, distintos tipos de elementos o de problemáticas que tenemos que considerar. Por ejemplo, la audición, la visión, hay que ver cómo están esos elementos, ¿cierto? La tiroides, que es muy frecuentemente, sabemos que hay en una alta prevalencia de la población con síndrome de Down está presente, el hipotiroidismo, ¿cierto? La anemia, la apnea obstructiva del sueño, que también hoy en día se ha hecho mucha más correlación en cómo, por ejemplo, esto impacta en el funcionamiento cognitivo de las personas, en los comportamientos, en la disposición, en la motivación, que en realidad es algo un poco lógico, pero no teníamos muy bien, no sabemos bien todavía esas correlaciones más directas, y bueno, ya lo sabemos, ¿sí? La enfermedad celíaca, por ejemplo, para también estos trastornos más de rechazo alimentario, y un montón de otras cosas que hay que ir viendo, ¿cierto? Si es que el comportamiento está dado más por esas problemáticas, ¿ya? Y de los test screening, que serían como estos primeros test que son no tan especializados, pero que nos dan como un primer resultado que nos invita a seguir profundizando,
son por lo tanto de tamizaje. Está el MChat y el SCQ. Se describe esos mismos tests que se ocupan en la población en general para la población con síndrome de Down, que tenemos una sospecha que queremos empezar o iniciar esta evaluación diagnóstica, ya para diagnóstico dual. Así es que hay que, de todas maneras, siempre estos resultados mirarlo con cuidado, porque el MChat, una de las cosas que se ha visto es que la población con síndrome de Down tiene menor puntaje en algunas áreas evaluadas, como por ejemplo el desarrollo motriz, que sabemos que en algunos casos va en un cierto, se van desarrollando ciertas habilidades con un desfase, ¿ya? Entonces, ese desfase provoca que ciertos puntajes en ese ámbito castiguen más, ¿cierto? El puntaje total de la persona. Entonces, cuando uno lee el test, tiene que fijarse muy bien en que no solo sea el ámbito más motriz, por ejemplo, que está generando un puntaje más alto en este test, sino que por sobre todo en los aspectos más sociocomunicativos, seguramente. ¿Ya? Bueno, eso también aquí empiezo un poco a recalcar, y lo voy a decir quizás muchas veces durante esta exposición, es que es súper importante que cuando hagamos un proceso de evaluación, no es algo que uno pueda hacer en una consulta y ya que no puede ser tampoco un profesional que no conozca del tema, ya es súper importante que profesionales especialistas que tengan experiencia con esta población puedan apoyar en este proceso diagnóstico, ¿sí? Porque los resultados y las interpretaciones de lo que va apareciendo, incluso en un test formal que tiene un puntaje, un número, etcétera, también hay que verlo como con ese cuidado y con ese ojo más experto. Bueno, entonces una vez que ya hacemos estas primeras consultas, luego comenzamos a profundizar en el diagnóstico y generamos este proceso diagnóstico, ¿cierto? Donde hay otras herramientas que se utilizan para poder llegar a él. Por ejemplo, la entrevista de la historia del desarrollo, que es una entrevista que yo he visto acá en Chile que utilizan mucho los psiquiatras y que es precisamente buscar estos elementos desde lo más pequeño hasta la actualidad, ¿cierto? Desde muy chiquito. Entonces, ¿cuáles fueron esas consultas médicas? ¿Cuáles fueron esas características que fueron llamando la atención? ¿Aparecieron tal o cómo fue ese juego? ¿Cómo fue ese desarrollo? Etcétera. Ya hay que evaluar la interacción social en distintos contextos, porque el contexto de Vox, por ejemplo, de una atención médica, también es distinta al general. Entonces, es súper importante ahí si es que, por ejemplo, el profesional no puede estar en contacto directo con la persona em, en su contexto cotidiano, a lo mejor solicitar videos o no sé, hacer una evaluación lo más completa posible del contexto y del funcionamiento de la persona en el contexto. También hay evaluaciones de funcionamiento cognitivo y adaptativo. En el área adaptativa está, por ejemplo, el ABAS, que es ampliamente utilizado, el Vineland también, que apunta un poco a lo mismo. Se tiene que hacer una evaluación de comunicación, lenguaje y habla. Ya sabemos que en esta población es un elemento primordial a considerar por profesionales especialistas también, como les mencionaba, en diagnóstico dual. Y que en este caso, en general, son los terapeutas del habla, así se terapeutas del lenguaje o fonoaudiólogos, que les decimos acá. Hay una correlación que se hace en distintos test con estos manuales diagnósticos que ya les mencioné anteriormente, el DSM-5. El DSM-5 tiene como todos estos criterios que es ideal que la persona vaya, o sea, debe ir cumpliendo para llegar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, los estudios muestran que sí hay una correlación y que se debe hacer esa correlación con el DSM-5. Y los test que se van relacionando también a ese manual diagnóstico y que hoy en día son más famosos, ¿cierto? Son conocidos, especialmente el A22 y el ADR, ¿sí? Que ayudan a esta confirmación diagnóstica y también se utiliza en investigación, ¿ya? El A22, ya, aquí voy a hacer como algunas referencias. El A22, yo creo que varias personas lo conocen, pero no sé si todos saben muy bien de qué se trata. Ya, el A22 es una sesión de juego donde el terapeuta, el evaluador,
presenta distintos juguetes, distintas instancias de interacción y va buscando en esa interacción estos signos, estas características relacionadas a, primero, a la adaptación, a la situación, a cómo se dan esas instancias de comunicativas, no tan solo de la, como les mencionaba, la expresión de la palabra, sino cómo se da esa comunicación, ese gesto, esa intención, ¿ya? Y es una sesión que debe ser desarrollada en 1 hora máximo, en una sesión, o sea, un test A2 que se aplique en 2 sesiones ya no cumple el criterio de validez o de calidad que merece el test, que lo exige, ¿ya? Pero también tiene esa desventaja, ¿no? Que el A22 es una foto del momento, ¿ya? Es una foto de esa situación de juego que se vivió en ese momento. No va a buscar estos elementos del desarrollo a lo largo de la historia del desarrollo. Es difícil hacerlo, obviamente, desde la observación directa, porque esto es observación directa. El ADR es un test que viene y yo siento que es muy complementario, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una entrevista en profundidad a la familia que dura, no sé, 1 hora y media, yo me demoro más o menos como ese tiempo cuando aplico el test, porque va muy al detalle, ¿ya? Y pregunta por habilidades distintas y qué pasó en tal edad y cómo se presentó. A ver, deme ejemplos. ¿Ya? Y es una conversación que uno va también escarbando, 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 buscando estos elementos a lo largo de la historia de la persona, ¿ya? Especialmente en ciertos momentos del desarrollo. Entonces, estos test es súper importante que ustedes los conozcan y sepan bien los criterios de calidad que deben tener estos test para aplicarse, porque eh, hoy en día se han masificado mucho y no necesariamente se están aplicando con la calidad que merecen. Ahora, los test como tal, nunca ningún test como solo el test va a decir el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico es todo esto que les presenté, ¿ya? Es toda esta observación que les mencioné, esta historia del desarrollo, estas primeras observaciones, es observar el cuadro clínico, ¿ya? No porque aplico el test estoy listo, ¿ya? Eso con ninguna evaluación debería ser así, ¿ya? Eh, entonces es de suma importancia hacer ese proceso lo más bien posible, ¿ya? Y bueno, las consideraciones importantes a tener en cuenta es que, bueno, como lo he recalcado, la dificultad mayor en la población con diagnóstico dual está principalmente en la comunicación social, por lo tanto tenemos que ser eh, tenemos que ir buscando, digamos, estos elementos allí. Tenemos que ver elementos en la historia del desarrollo, no solo en el momento actual, ¿sí? Hay otros trastornos o síndromes, por ejemplo, de regresión, síndrome o trastorno de regresión, que yo he visto que ha habido como una confusión también de conceptos, y que lo voy a mencionar rápidamente después. Y bueno, si es que hay otros trastornos de salud mental, condiciones de salud mental, etcétera, que también están, que se están pudiendo generar. Ahora, antes de pasar al otro tema, se hizo una revisión sistemática de cómo se evaluaba el diagnóstico dual mayoritariamente y todos apuntaban a que era bueno hacer esta correlación, era importante hacer esta correlación con este manual diagnóstico que es el DSM-5 y que son los criterios que les mencioné anteriormente, ya en este apoyo diagnóstico. Sin embargo, las limitaciones que muestra esta sistematización, las sistematizaciones lo que hacen es ordenar distintas investigaciones, distintos papers, ¿cierto? Distintas investigaciones que se desarrollan en distintas poblaciones y decir, ya, a ver, ¿qué es lo que más va siendo consistente en esta temática? Y esta temática que ellos estaban buscando era precisamente cómo se evaluaba, ¿ya? Y en eso cómo se evaluaba está esta relación directa con el DSM-5, que sí, ¿ya? Pero la dificultad es que en todos esos papers que decía que vio esta revisión sistemática, em,
hay distintos métodos de evaluación utilizados. O sea, por ejemplo, algunos aplicaban el A22, otros otros no, otros aplicaban A22 ADR, otros aplicaban el MChat, por ejemplo, y quizás una buena historia del desarrollo. Entonces, todavía no se ha llegado quizás a un consenso para decir como este es el plan de evaluación y diagnóstico certero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Es que ojalá la persona que pueda mirar y observar estas características tenga experiencia, ¿ya? Porque quien pueda interpretar ese test va a poder darles mejores sugerencias, ¿ya? Así es que eso. Bueno, y tal como les mencioné, yo he visto en la práctica que ha habido una confusión con este otro síndrome trastorno de regresión. Y ahí por eso lo voy a mencionar muy rápidamente, no es motivo de esta charla, pero es para que ustedes también conozcan de que esto sí se está abordando, sí se está diagnosticando. ¿Ya? Y que habla de repente de estas regresiones en habilidades, como dice aquí, de la vida diaria, del lenguaje, del movimiento, habilidades sociales, que es un cuadro agudo, o sea, es repentino, pasa de un momento a otro, es poco frecuente, ¿sí? Y se da mayoritariamente en adolescentes y adultos jóvenes. Dice, muy rara vez se diagnostica este síndrome o trastorno de regresión en personas menores de 10 años o mayores de 30 años. ¿Ya? Entonces es un cuadro más agudo, es más de la etapa más adolescencia, preadolescencia, adultez, ¿sí? Y esta pérdida repentina, ¿ya? ¿Por qué se da? Por distintas causas, ¿sí? Diversos factores pueden determinar el que se dé este síndrome de regresión y esto puede durar semanas a meses. Si quieren seguir profundizando en esto, aquí les dejé ese QR por si quieren conocer más de este. Ahí habla un poco de cuáles son los tratamientos con medicamentos más utilizados actualmente, ¿cierto? Pero para que ustedes sepan, está en inglés, pero yo creo que está bastante clarito ahí todos los puntos, muy, 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 muy claramente todos los puntos, ¿ya? Bueno, y las características entonces del diagnóstico dual. Que vemos y que ha sido descrito en las investigaciones, ¿ya? Primero me voy a referir al cuadro clínico. Y aquí hay una investigación que se hizo en el año 2023 que hizo en una cohorte, observó en una cohorte de personas con diagnóstico dual que asiste a un hospital de Estados Unidos, a un hospital específico, y dijo, bueno, vamos a revisar qué es lo que pasa con esta cohorte, con esta población. ¿Qué características tiene desde lo médico, desde el cuadro clínico? ¿Ya? Y que encontraron es que hay una mayor prevalencia de problemas gastrointestinales en esta población, se vio más que en la población en general con síndrome de Down, esto comparado con la población con síndrome de Down. Reflujo, estreñimiento, ¿ya? Dificultades en la conducta alimentaria también, mayoritariamente, más prevalencia de escoliosis, no sé por qué, pero eso fue lo que encontraron, mayor probabilidad de tener historial de epilepsia o espasmos infantiles, ¿sí? Ahora, no hubo diferencias en las tasas de tiroiditis autoinmune o enfermedades celíacas, ¿ya? Y no hubo diferencias en las tasas de problemas de salud mental diagnosticadas en esta cohorte, incluida ansiedad y déficit atencional. O sea, no había diferencia entre la población con diagnóstico Down y síndrome de Down, solamente. ¿Ya? Entonces, ahora, esto es, como les decía, en un hospital en específico, es como que nosotros hiciéramos este estudio, no sé, en nuestro hospital X, ¿cierto?, de la región metropolitana, que también muy probablemente pueda diferir con otros lugares de otras regiones, etcétera, ¿ya? Entonces aquí estos resultados nos dan un panorama general para ver dónde tenemos que observar, pero es algo que tenemos que seguir indagando y ojalá en distintas poblaciones, con distintos orígenes étnicos, etc. Desde el funcionamiento cognitivo lingüístico, los estudios hablan de que las personas con diagnóstico dual presentan un menor contacto visual, ya usan menos atención conjunta e imitación de ida y vuelta,
¿ya? O sea, yo hago algo, la otra persona lo imita, por ejemplo, aplaudo, la otra persona ahí aplaude también y hacemos un gesto. Esa es la imitación ida y vuelta, ¿ya? Y que no necesariamente tiene que ver con la instrucción de hacerlo. ¿Ya? Menor variedad de expresiones faciales. La atención conjunta es un concepto también súper interesante antes de pasar a este. La atención conjunta es lo que yo les mencionaba, esto como desde la triangulación hacia un objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos mirando la pantalla, yo puedo hacer un comentario con alguien que también está mirando la pantalla y hago un gesto, vuelvo a la pantalla, hago otro gesto y estamos de alguna forma interactuando, comunicándonos y observando quizás algo común y con gesto podemos incluso decir muchas cosas sin decir palabras, ¿ya? Eso es la atención conjunta. Menor variedad entonces de expresiones faciales, que tiene que ver con esta comunicación no verbal, menor comunicación simbólica y gestos convencionales. Ya los gestos, sí, el chao, el bien, o como estoy cansada, o no sé, ya todos estos gestos que uno acompaña también son menos frecuentes. También prefieren juegos más de causa-efecto, o sea, como estos jueguitos, aprieto un botón, por ejemplo, y sale algo, o aprieto un botón, aparece un sonido, y es un jueguito un poquito más de repetición. También prefieren más juegos sensoriales, ¿cierto? Desde las sensaciones, lo visual, el movimiento, desde el tacto. Ya hay un gran interés en objetos, en letras, números, ya, pero más el interés en el objeto que quizás de comprender el real significado a lo mejor de lo que está detrás de esto. Em, Aquí se habla de un interés más reducido en otras personas, ¿ya? Entonces, si estamos en un lugar, quizás muy probablemente no vamos a tener esa intención de ir a jugar o de ir a saludar espontáneamente, ¿ya? Y hay una adquisición de lenguaje que es más tardío, menos uso de frases que la población con síndrome de Down, que ya eso tiene que ver con el habla en sí, ¿ya? Con la generación de la palabra. Y hay una necesidad de apoyo tanto para comprender como para expresarse en este lenguaje más expresivo, las palabras, y el lenguaje expresivo puede ser más alto que el receptivo, o sea, las palabras que usa puede ser como estar más frecuentemente utilizado y ahí quizás puede haber más dificultades en la comprensión, ¿ya? Entonces también ahí se da de repente esto que pueden ser ecolalias o palabras más repetitivas, ¿ya? Y que pueden ampliar, digamos, la expresión y vocabulario, pero de repente no necesariamente está ligado a que estamos comprendiendo necesariamente eso que estamos comunicando o también desde la comprensión misma a lo mejor de alguna instrucción o qué sé yo, que uno pueda dar más verbalmente. Y también se ha visto que hay una regresión en habilidades adquiridas, ¿ya? En el ADR, una de las preguntas que hace dice, ¿cómo es el nivel de lenguaje de la persona? Ya cuénteme. ¿Y ha tenido alguna pérdida en alguna de estas habilidades? Por ejemplo, en la expresión de palabra o en la generación de algún gesto, qué sé yo, ¿ya? Eso es también evaluado en la población con diagnóstico dual. Y así con otras habilidades, habilidades motrices, habilidades de la vida diaria también se puede dar y que es distinto al trastorno de regresión que mencionamos anteriormente, ¿ya? Y también es distinto cuando, por ejemplo, vivimos alguna situación en que si hay una restricción a lo mejor en la participación, por ejemplo, luego de una hospitalización larga, muy probablemente también pueda haber habilidades que se adquirieron que después ya no se expresan nuevamente, pero la diferencia es que las estrategias para apoyar la aparición o sea, reaparición de esas habilidades son distintas, ¿ya? Em, bueno, desde el funcionamiento emocional y conductual se habla de un retraimiento, ya a veces mayor letargia y mayor hiperactividad. También se ha visto más cuadros de ansiedad. Eso en general en la población que es parte del espectro del autismo también se ha descrito, ya y más conductas estereotipadas, ¿sí? Movimientos repetitivos y estereotipados.
Puede haber también mayor intensidad y frecuencia en la estimulación, ya también conductas desafiantes y en algunos casos autolesivos, ya que eso es algo importante a considerar. Mayores dificultades adaptativas que tiene que ver con esta actividad de la vida diaria, ¿sí? Muy relacionado como esto más sensorial. Por ejemplo, me cuesta lavarme los dientes, pero es porque de verdad soy demasiado sensible, por ejemplo, en la región oral, entonces eso impacta en que sea más difícil esa actividad, ya a eso se refiere. Y en general, la combinación de este diagnóstico ya genera un incremento en síntomas conductuales y emocionales, ¿sí? Entonces, efectivamente puede ser en algunos casos mucho más complejo, ¿sí? Pero bueno, el abordaje terapéutico, ya ahora nos vamos a adentrar en ello. El abordaje terapéutico, la investigación sugiere que los y las terapeutas deban adaptar sus prácticas más orientadamente a más orientado, ¿cierto?, a las características del espectro del autismo propiamente tal que al síndrome de Down, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son esas características que son más restrictivas en la participación en un periodo inicial y porque además son de una atención importante o que requieren de atención importante más en el desarrollo temprano. ¿Ya? Por ejemplo, desde estas habilidades comunicativas que les mencionaba, son fundamentales para incluso comenzar a desarrollar otras habilidades, ¿ya? Desde lo cognitivo, por ejemplo, incluso también desde entender la participación en sí en la comunidad, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir apuntando más a esas habilidades, ¿ya? Que fijarnos quizás mayoritariamente en lo que son las técnicas más históricamente realizadas, ¿cierto? Que se han dirigido a la persona con síndrome de Down. ¿Ya? Así es que las personas que realicen este abordaje terapéutico tienen que tener formación en ambas condiciones de manera muy profunda, ¿sí? Entonces, solo para que también ustedes conozcan cuáles son esos modelos, porque a qué nos referimos cuando, bueno, ¿en qué te has formado tú? Más relacionado a lo mejor, te has formado en relación a autismo, tienes cursos, qué sé yo. Estos son modelos basados en la evidencia y algunas estrategias, otras estrategias, ¿cierto? Que se han utilizado y que se han visto beneficiosas en la población con autismo y que las personas que trabajamos con esta población tomamos, ¿cierto? Nos hemos formado, cada uno de estos son cursos, son horas de capacitación, a veces muchas horas de capacitación y muchos recursos. Ya es mucho tiempo el que uno invierte y que además uno tiene que hacer esta relación, ¿cierto?, con los hitos del desarrollo que tiene la población con síndrome de Down en general. ¿Ya? Entonces, este engranaje es el que va a permitir que estas herramientas efectivamente sean puestas en práctica de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a consultar, por ejemplo, con un profesional que va a apoyar a sus hijos, a sus hijas, es súper bueno que, ojalá es ideal, que se haya formado en algunos o en todos, ojalá, ¿cierto?, de estos modelos, ¿sí? En alguno de estos modelos. Integración sensorial, ya para ver todos aspectos del procesamiento sensorial. Está el modelo Floor Time, ¿cierto? Que es este juego circular donde el terapeuta o el cuidador, los papás, se van acercando al juego del niño y vamos buscando esa interacción para después ir complejizando esos círculos de comunicación y en esa interacción, en esa rica interacción, ¿cierto? Podemos ir avanzando en nuestras habilidades, pero el foco principal es esa interacción, esa vinculación, ese juego, ¿ya? Comunicación aumentativa alternativa, que ya sabemos tiene una robusta base teórica
¿ya? El modelo Teach, que se utiliza principalmente en contextos más educativos, ¿sí? Y que organiza los settings, ¿cierto? De trabajo, se utilizan pictogramas, etcétera. Está el modelo Jasper, el SDM Denver, que estos se utilizan más en población pequeña para los primeros años, es como más de modelos de estimulación. Está el SOS, que es un modelo que se utiliza para cuando tenemos rechazo alimentario, ¿ya? Entonces, eh, bueno, el ABA también, que también tiene una robusta em, investigación detrás, que tiene que ver con este análisis de la conducta y que, bueno, con los años ha ido modificando sus estrategias y bueno. Cada uno de estos, como les decía, estos modelos tienen una base importante detrás y para poder aplicarse se requiere de entrenamiento y de capacitación. Están estos, hay otros más, ¿ya? Y lo otro también es que estos modelos pueden ser aprendidos por distintos profesionales del área, digamos, de la estimulación o profesionales que están apoyando los procesos terapéuticos. A esto me refiero, por ejemplo, en mi caso, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, psicólogos también, ya educadores diferenciales, ¿sí? Profesores. Así es que distintos profesionales que están involucrados en estos procesos pueden también formarse en estos modelos. Ahora, cada profesión, por supuesto, que le va dando su énfasis y ahí es donde está la riqueza de generar estos procesos de apoyo más en equipos interdisciplinarios, que eso también es súper importante. ¿Ya? Bueno, desde el juego es una estrategia transversal que se utiliza en los distintos modelos que yo les mencioné anteriormente y yo lo quise resaltar y recalcar porque el juego es genial, es lo que nos permite motivar a la persona, es lo que permite que todo ande bien, ¿cierto? En esta vinculación y que la persona quiera seguir efectivamente motivándose en la adquisición de las habilidades. Y la ocupación es una actividad que es espontánea, por lo tanto, nosotros estamos siempre tratando de ir buscando esos intereses y desde esos intereses poder ir proponiendo distintas actividades. ¿Ya? Y este es un cuadrito que me gustó harto, lo aprendió otra colega que se formó el modelo Jasper, la Andrea, y que habla de que el juego no es una cosa así nomás. Como pueden ver, el juego tiene distintos niveles y la idea es que ese juego se vaya complejizando a lo largo del desarrollo. Ya a la medida que vamos creciendo, que vamos adquiriendo habilidades, se va complejizando. Entonces, el juego no es solamente, no sé, puede ser algo sensorial, ¿sí? ¿Cierto? Eh, pero también podemos jugar a sustituir con objetos, a construir, ¿cierto? A desarmar, ¿ya? Y esto se va complejizando cada vez más, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, em, jugamos a la comidita, por ejemplo, y además le damos comidita al animalito, al perrito, y eso se va complejizando cada vez más con objetos inestructurados, y ya el juego después es mucho más complejo cuando solo usamos nuestra imaginación. Seguimos. Perdón. Otro elemento son las actividades de la vida diaria, ¿ya? Que es transversal también a las distintas profesiones, pero los terapeutas ocupacionales estamos como muy, muy al pendiente de esta temática, porque nos habla de estas conductas más adaptativas, ¿ya? Y lo pongo aquí, perdón, para que nos fijemos en cómo estamos estimulando las distintas áreas, ¿ya? Cómo estamos poniendo atención en bañarnos, en vestirnos, en el control de esfínter, ¿ya? La sexualidad también como parte del desarrollo, no solo en la adultez, a lo largo de todo el desarrollo.
manejo en la comunidad, cómo aporto al cuidado de la mascota, cómo aporto al cuidado del hogar, cómo gestiono la salud, etcétera. Entonces, todas esas cosas para a lo largo de toda la vida podemos ir desarrollando estrategias. ¿Ya? Aquí quisiera recalcar lo que es la comunicación aumentativa alternativa. Hoy en día se conocen mucho estos sistemas de comunicación más robustos, como los que vemos acá en una tablet, pero la verdad es que la comunicación aumentativa alternativa está en muchos elementos, ¿ya? En un gesto, en un mensaje de texto, cuando utilizamos un emoji, ya cuando utilizamos estos pictogramas para hacer una secuencia de una actividad, por ejemplo, como en este caso el control del esfínter, ya la expresión de la palabra propiamente tal, cuando escribimos, etcétera. La comunicación es muchísimo, ¿ya? Y tenemos distintas maneras de comunicarnos, ¿sí? Entonces, cuando buscamos solo la palabra, la expresión de la palabra, nos podemos caer en no dar espacio a otras formas de comunicarnos, ¿sí? Así es que aquí tenemos que poner énfasis también en la comunicación. Y esta es una frase que utilizamos para otro congreso con la colega que aquí está, la Tami, que yo creo que la vuelvo a traer aquí porque creo que es muy importante y lo volvemos a recalcar y siempre me hace sentido. Los procesos terapéuticos eh, van a ser exitosos, ¿cierto? Cuando generamos estos encuentros significativos, ¿sí? Cuando tenemos este disfrute, cuando hacemos este vínculo, ya y cuando tenemos mucha paciencia. Porque en esto sí es mucha paciencia. Quienes nos dedicamos a esto, sabemos que a veces hitos así muy chiquititos son grandes conquistas y es bonito poder acompañar estos procesos. Puse estas fotos felices porque como que en toda la presentación quizás fui mencionando más estas dificultades, ¿no? Las características que van un poco a determinar estas mayores dificultades, básicamente. Sí, pero la verdad es que no es así en la realidad. No es que estemos todo el rato así como en la pesadumbre misma. Lo pasamos bien, ¿ya? Y nos vinculamos y nos queremos. No es para nada algo terrible en la vivencia misma, ¿sí? Los padres también que tienen a sus hijos son sus hijos con o sin tal diagnóstico. Entonces, en definitiva, no... em, lo que también quiero recalcar y quiero resaltar con esta diapositiva es que no todo es dificultad. Hay muchos momentos de alegría y muchos momentos significativos, ¿ya? Así es que, bueno, y este es un video que eh, ay, no sé si compartí con sonido. ¿Se escucha, Evita? ¿No No, se no se escucha? escucha. Tendrías que Lo bajar tu voy a... presentación y volver a Eso. subirlo. Lo voy a... Igual no Sí, digo y mucho. aprovecho de decir que estamos súper pasados en el tiempo. No te puedo creer. Ya. Sí, pero no importa. ¿Sí? Estaba Ya, yo tan estoy interesante, embaladísima. claro, que no te quise interrumpir. Ujú. Ya, perdón. Ya, este video lo voy a mostrar rapidito, entonces, y me queda poquito, ¿ah? Bueno, no es tan cortito, pero es un video que yo estoy mostrando aquí cómo estamos interactuando en realidad en una sesión, ¿ya? Este pequeño que llegó con mucho entusiasmo ese día, me dijo, quiero esto, y no me dijo, quiero esto. Fue, me llevó de la mano, me indicó y lo quería sacar, y yo entendí que eso es lo que quería su refalín. Pero el refalín lo quería, no porque quería el refalín en sí, porque le encanta el reflejo de la luz que se genera en el refalín. Entonces, ¿qué hago yo? Mucho rato antes lo dejo que juegue, que explore, qué sé yo, y veo la oportunidad de repente de decir, ya, algo tengo que trabajar con esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero a estimular y modelar el uso de su sistema de comunicación, que es un objetivo transversal en él, pero también este como juego de turnos, es como te toca a ti, me toca a mí, respeta mi espacio, ¿cierto? Entonces ahí él en una primera, no sé si se fijaron, como que me ganó y bueno, yo digo ya, listo, me ganó, te toca a ti o qué sé yo y yo quiero jugar contigo, ¿ya?
Y él empieza como sale, no, yo quiero tu juego. Entonces yo digo, no, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir así? ¿Ya? Entonces estamos buscando la instancia a través de esa intención de una mejor manera de comunicarnos y de también de que yo hacerme parte de su juego. Ahora yo lo invadí básicamente. ¿Por qué lo invadí? Porque tengo un vínculo, ¿ya? No es como que yo voy y lo hago y listo, ¿ya? Es porque ya hay un setting de confianza que me permite a mí hacer este juego, ¿ya? Entonces ahí él sigue con su juego, yo logro sentarme y ahí me espera. Y ahí después me dice ya, pero apúrate. Ya, y este videíto, que lo voy a ir pasando mucho más rápido, es de otro día, en otro momento, esto fue hace como ya un par de semanas. La actividad, yo estaba buscando esto de las habilidades manipulativas, entonces la idea es poder calibrar fuerza, no sé, en este caso era lanzar un objeto, etcétera. Y muchas de las sesiones son así. Ya, no sé si se fijaron, pero yo le pasé la pelota y la tiró para el lado. ¿Ya? A ver, solito. Pachao, no te pesco. Y es como así, ¿ah? Ya, pero ahí está la gracia de lo que yo les decía, y quizás este video también es más para los terapeutas, de decir paciencia, paciencia, persistencia, ¿ya? Ahora ustedes no ven muy bien porque la cámara no apunta bien, pero él estaba muerto de la risa. Yo creo que él me estaba agarrando para el deseo, ¿ya? Entonces, después de un rato, ahí como que ya, mejor me insististe mucho, así que lo voy a hacer. Y él empieza a lanzar y le empieza a chuntar, ¿ya? Le empieza a chuntar. Ahora no es tan fácil eso, porque si viene un recipiente grande, tenéis que ir como en coordinación con el movimiento. Y eso igual no es tan fácil, ¿ya? Entonces yo le digo la roja, la que te gusta, hace sus sonidos de felicidad, ¿ya? Y lo lanza mucho más dirigido y yo como que me pongo muy... Y yo me pongo muy feliz, ¿ya? ¡Qué bien! ¿Te atreviste con la otra? ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso! Vamos, otra vez. Ya, y ahí es solamente para que vean mi cara de felicidad, porque en realidad es mucha paciencia, es mucho trabajo. Aquí un video que les mostré 3, 4 minutos, ya, pero es mucho tiempo de trabajo, de terapia, de estar como, no sé dónde me fui. Espérame, me fui como al archivo, al otro archivo. Ya, entonces es mucho tiempo de terapia, es mucho tiempo de trabajar en conjunto. Voy a pasar la diapo para mostrarles lo último. Esto sí que es lo último, porque el bonus track, el bonus extra, ¿verdad? De esto es que no quise dejar de lado a los cuidadores, ¿ya? Y aquí hay un artículo que habla de qué es lo que pasa con los cuidadores, ¿sí? Que tienen hijos con diagnóstico dual. Este nuevamente es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Se mandó una encuesta a un grupo de papás que están unidos en un grupo de Facebook, ya, y se les mandó esta encuesta y se preguntaron muchas cosas y estos son los resultados que aparecen. Como por ejemplo que las dificultades de conducta, los problemas de comunicación y las estereotipas fueron las situaciones que más llevaron a consultar a evaluación a los padres, ¿ya? Hubo una brecha media, y esto es importante, de 4,6, 4,7 años entre notar los primeros síntomas y recibir un diagnóstico, ¿ya? O sea, son casi 5 años en que la mayoría de las familias no sabe muy bien qué ha pasado, ¿sí? Y eso seguramente uno se imagina cómo ha sido para esas familias, ¿cierto? Procesos de angustia, seguramente de no saber, de decir, pucha, ¿por qué? Si yo hago esto y por qué, ¿cierto? Entonces imagínense lo que pasa y seguramente en Chile no debe ser muy distinto.
Las intervenciones más beneficiosas que ellos mencionan, apoyo conductual y de comunicación, ya los cuidadores expresaron frustración también, describieron altos niveles de estrés y aislamiento social, por lo tanto es un grupo también de preocupación que no tenemos que dejar de lado, ya, y en el general... Los cuidadores anhelan una mejor comprensión de este diagnóstico, tanto de los profesionales que atienden a sus hijos, porque muchos también describían de que había un desconocimiento y eso genera rebote, ¿cierto? Voy para allá, voy para acá y no resuelve mi problemática, ¿sí? Y el apoyo en general, ¿sí? Que se requiere de más apoyo. Y que esa es la presentación. Me pasé muchísimo, pero bueno, ahí tienen el correo si es que hay más consultas y quizás igual dejar Muchas, unos muchas minutitos de gracias, consulta. Tamara. Yo no te quise interrumpir porque estaba tan interesante que preferí que nos pasáramos. Pero hay algunas, en el chat hay Ya, algunos comentarios. perfecto. Ujú. Jessica dijo, en autismo, regresión en cierto porcentaje de la población autista. No sé si está haciendo un comentario, está haciendo una pregunta. Mm, mm. Y Noelia dice, hola, ¿las evaluaciones serán determinadas según edades, sexo, etcétera? La evaluación, sí, tiene que considerar esos elementos, pero sí o sí tienen que estar estos elementos descritos en el DSM-5, ¿ya? Y eso no tiene mucha diferencia con el sexo, por ejemplo, que hoy en día sabemos que em, la población femenina puede tener diferencia de la población autista en general, ¿ya? Y que es más difícil llegar al diagnóstico, pero sin embargo, una buena evaluación debiese encontrar estos elementos de todas maneras, ¿ya? A lo largo del desarrollo y todo lo demás. La edad sí también es fundamental porque lo que una persona adulta, por ejemplo, que sea diagnosticada o un joven o qué sé yo, tiene que tener elementos en la desarrollo temprano ya se tienen que ver elementos en el desarrollo temprano. Entonces tiene que haber un evaluador que vaya a buscar también esa historia del desarrollo para poder llegar a un mejor diagnóstico. Ujú. Y Elvira dice, ¿a qué edad se puede desarrollar aproximadamente? El autismo está descrito como una condición del neurodesarrollo que tiene distintas causas, ya todavía no se llega como a una causa precisa, pero hay elementos genéticos y elementos de contexto, pero hay una gran carga genética sí, ya, y por lo tanto no es que haya una cosa que se desarrolle con el tiempo, o sea, la persona nace con esa predisposición y se presenta esta condición a lo largo de la vida. O sea, como no es una enfermedad, por lo tanto, tampoco es que se vaya, es una forma de ser, es una identidad. Pamela dice, ¿se debe empezar la evaluación con el neurólogo? Mira, depende, sí, puede ser con el neurólogo, ya neurólogo o psiquiatra. En los neurólogos en nuestro país, yo siento que hay como mejores o buenos procesos, ¿cierto? Como de capacitación en relación a edades tempranas y porque también hay que ver estos aspectos neurológicos que se mencionaban anteriormente. Ya, entonces sí. A veces el equipo multidisciplinario se enriquece también con psiquiatra, incluso desde edades tempranas, y también puede ser un buen médico que inicie esta evaluación. Voy a leer las últimas tres que han llegado, Ya. ya, también considerando la hora, Sí. ya, y de ahí ya dejamos abierto que nos puedan escribir. Así que procedo a leer. Miriam Mm, dice, hola, mi bebé tiene mm. 19. Perdón, que me lo movieron. Mi bebé tiene 19 meses, síndrome de Down al año y 4 meses o 5 decía mamá y papá y hoy en día no lo dice. ¿Más eso puede tener algo que ver con el retroceso? A ver, eh, claro. Sí, puede ser con un retroceso como de habilidades como adquiridas, como que había una cantidad de palabras que ahora ya no se refieren. Puede haber un retroceso ahí efectivamente en el desarrollo, pero
es muy aislado lo que me mencionas para decir que efectivamente podemos estar viendo un diagnóstico, ¿ya? El cuadro es mucho más complejo que solo eso, ¿sí? No es solo una habilidad, tiene que haber todos estos otros elementos también que te lleven, digamos, a sospecharlo, ¿ya? Sigo. Hola, en el colegio el enfoque de Mm, apoyo debe enfocarse más en diagnóstico de TEA, más que en el síndrome de mm. Down. Claro, todos los apoyos efectivamente que van que tienen que, o sea, tienen que dirigirse más hacia el espectro del autismo, pero todo depende de la persona, ¿ya? Porque aquí estamos hablando quizás más desde los apoyos terapéuticos, que es lo que tenemos que ir potenciando más tempranamente y desde ahí se potencia más efectivamente lo del espectro del autismo. Pero en el colegio tenemos que ver qué está pasando en el colegio, cuáles son las dificultades y desde dónde ir apuntando los apoyos. Ahora, si tenemos síndrome de Down y autismo, claro que, por ejemplo, si no estructuramos bien una rutina, si no anticipamos o qué sé yo, que tiene que ver efectivamente con el autismo, puede ser más difícil el tránsito de ese pequeño en ese espacio. Entonces, es una combinación en definitiva. Todo depende de la participación y desde lo que es la estimulación, los modelos tienen que ir, los modelos primarios de estimulación tienen que ir por el lado del autismo. Sí, hay varias preguntas que apuntaban a lo mismo, así que creo que Ajá. ya las respondiste, así que me voy a ir a la última. Dice, ¿cuál es Ah, la diferenciación entre epilepsia y sus consecuencias mm. conductuales comunicativas y las características propias del autismo? Claro, es que la epilepsia es como es una situación, ¿cierto?, de salud que se presenta a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? Que hay eh, a- a- hay un funcionamiento, ¿cierto?, que no está del todo bien por distintos motivos, ¿ya? Que no está todo bien. Entonces, claro, hay elementos más neurológicos involucrados, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias conductuales comunicativas distintas? Pueden ser, eh, pueden ser muchas o muy similares también, ¿ya? Desde habilidades motrices, por ejemplo, que pueden estar más descendidas en personas con epilepsia, o también desde habilidades más cognitivas, ¿ya? Sí, la epilepsia está descrita más frecuentemente, al menos en esa cohorte que vimos, en personas con diagnóstico dual que en población con síndrome de Down en general, ¿ya? Entonces, y la verdad es que en el autismo, en la población en general, también se ha visto que un porcentaje también mayor tiene epilepsia. Entonces, todo depende del caso a caso y las consecuencias pueden ser distintas, solo que cuando hablamos de epilepsia hay un impacto como más directo al órgano, digamos, de nuestro cerebro y por lo tanto es súper importante frenar esa dificultad con la medicación que corresponda para evitar daño más permanente, ¿ya? En el sistema nervioso central. Y vamos a ir cerrando en consideración de la hora también. Mm, También hay comentarios en el chat de muy linda charla, escribieron que muchas gracias. Sonia dice, muchas gracias por la presentación de hoy y gracias por la preocupación por este tema. ¿Ya? mm, Siguen escribiendo, les vamos a pedir, yo voy a recoger esta consulta. em, y mm, nos pueden escribir a mi correo, ¿cierto? edita.nunes@uc.cl y también podemos ahí seguir respondiendo alguna consulta en específico, etcétera. Y además mm, las charlas se están subiendo a nuestro canal de YouTube, el canal del Centro UC Síndrome de Down. Así que nada, las consultas que quedaron les vamos a pedir que las envíen al correo para poder responderlas y les damos las gracias. Yo voy a terminar de grabar, voy a mm, subir también esta presentación y el próximo mes los invitamos a la nueva charla abierta para familias. Vamos a tener un ortopediatra para ver todo lo que tiene que ver con las dificultades, ¿cierto?, de baja visión o ceguera y los problemas de visión en población con síndrome de Down y otras discapacidades cognitivas. Así que les agradecemos mucho, mucho que se hayan conectado y por el interés que hubo por esta temática, ¿ya? Así que estén muy bien, que pasen muy buena noche. Hasta luego. mm.